Rusia y China vetarán contra cualquier proyecto de resolución para remitir la cuestión de Siria a la Corte Penal Internacional. Un comunicado del Comando General del Ejército de las Fuerzas Armadas confirma el éxito de las operaciones militares alrededor de la prisión central de Alepo. El presidente iraní convoca desde China para hacer frente al terrorismo y la violencia en la región. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes las noticias en idioma español. Rusia y China frustraron hoy un intento de aprobar un proyecto de resolución francesa en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía la remisión del expediente de Siria a la Corte Penal Internacional después de votar en su contra utilizando el veto. Rusia y China frustraron hoy un intento de aprobar un proyecto de resolución francesa ante el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía la remisión del expediente de Siria a la Corte Penal Internacional después de votar en su contra utilizando el veto. El representante permanente de Siria ante la ONU, Dr. Bashar al-Jafari, en un discurso ante el Consejo de Seguridad, exigió la rendición de cuentas al gobierno francés por sus crímenes contra los sirios y los pueblos de muchos países que anteriormente han sido ocupados, exigiendo además una disculpa pública por la época colonial y el pago de una indemnización al pueblo sirio. Asimismo, el representante sirio hizo hincapié en que el gobierno ha tomado una serie de medidas encaminadas a llevar ante los tribunales a los implicados en los acontecimientos. En cuanto a la labor de Naciones Unidas, al-Jafari confirmó que la crisis en Siria reveló la profundidad de una estrategia de doble rasero en la mecánica de la organización internacional, considerando que el texto del proyecto de resolución contiene un carácter intervencionista, cuyo objetivo es interrumpir las elecciones presidenciales en Siria e incrementar la crisis. Vitaly Churkin, representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad, subrayó que la labor de la Corte Penal Internacional en la solución de conflictos no generan éxitos, haciendo mención al caso de Libia. Asimismo, indicó que no es necesario buscar un nuevo pretexto para intervenir militarmente en los asuntos internos de Siria. Churkin igualmente hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la espiral de violencia en Siria y enfatizó que algunas partes en el Consejo de Seguridad han obstaculizado repetidamente la condena de los atentados terroristas en Siria. Por su parte, el representante permanente de China ante el Consejo de Seguridad subrayó que la remisión del expediente sirio a la Corte Penal Internacional debe basarse en el respeto a la soberanía del Estado. Un comunicado del Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas dijo que unidades del ejército árabe sirio llevaron a cabo hoy varias operaciones de manera efectiva y exitosas en los alrededores de la prisión central de Alepo después de romper el cerco impuesto contra la misma desde hace más de 2 años por grupos terroristas, retomando asimismo el control sobre las zonas cercanas e infligiendo considerables bajas entre las filas de las bandas terroristas armadas. El comunicado reiteró la importancia de la victoria lograda, puesto que la misma aprieta el cerco a los terroristas rodeados en las afueras orientales y norteñas de la ciudad de Alepo y que cortan sus medios de suministros que las bandas terroristas usaban para moverse desde la campiña norte de la ciudad hacia el centro de la misma, y que este éxito constituye un duro golpe a estos grupos terroristas que utilizaban esta campiña como punto para dirigirse contra la ciudad y sus habitantes. En el mismo contexto añadió de que con este avance se descubre las desinformaciones que emitieron varios canales informativos sobre el control de los terroristas de esta región, engañando así a los televidentes. Y por otra parte, el comunicado señaló de que el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas asegura su intención de continuar en su misión nacional y en enfrentarse a los terroristas y restablecer así la seguridad en la ciudad de Alepo y en todo el territorio sirio. Por último, el comunicado reiteró la responsabilidad del ejército árabe sirio hacia su tierra y su pueblo.
Paralelamente a esto, unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas e hirieron a otros, destruyendo sus armas y municiones en la provincia de Alepo. Una fuente militar informó de que las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo blindado en la localidad de Leramun y a varios coches cargados de armas y municiones y terroristas en varias localidades de esta provincia. La fuente agregó de que unidades de nuestro Ejército Nacional tuvieron como objetivo los escondites de terroristas en algunos alrededores como en Curés, Rasman, Alabut y en la ciudad industrial, entre otras localidades, donde también mataron a numerosos y lesionaron a otros. En Homs, una patrulla de la aduana incautó cantidades de píldoras tipo Cactajón, que se estima en más de 107.700 tabletas estupefacientes en la localidad de Burej, en la región de Calamun, que fueron escondidas en un camión cisterna que llevaba una matrícula falsa, así como capturó a uno de los acusados. La dirección de la filial Damasco Campo del Partido Bas Árabe Socialista celebró un foro de diálogo bajo el lema El derecho constitucional y los firmes contantes. El foro contó con la participación del vicecanciller Dr. Faisal al-Mikdad y Gran Muftí de la República Árabe Siria, Dr. Ahmad Badr al-Din Hassun, además de varios personajes oficiales, políticos y partidarios. Al-Mikdad afirmó que quien haya estado al tanto de la historia de Siria sabe muy bien que el pueblo sirio tiene mucha fe en su pertenencia a la nación árabe, donde Siria, por haberse sido la cuna de la civilización mundial, siempre desempeñó un importante rol histórico y constructivo en la civilización humana. Asimismo, Al-Mikdad hizo hincapié en que Siria hizo frente desde los 60 años del siglo pasado a inmensos y numerosos desafíos en todos los niveles, donde se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos países árabes y regionales de los firmes principios nacionales, subrayando así que la llamada primavera árabe ha sido elaborada y preparada en los centros israelíes y que esto no es ningún secreto para nadie, y agregó que los intereses de los países occidentales en la región árabe son los de Israel. Por otra parte, el gran muftí de Siria, Dr. Hassun, habló sobre la medida ética y religiosa del derecho constitucional, aseverando que Siria está luchando porque sigue aún aferrando a la Constitución, y señaló que más de 100 países acudieron a desatar una guerra contra nosotros con el fin de debilitar nuestras posturas nacionales y nuestros firmes principios, afirmando de tal manera que nuestras fronteras siempre constituirán el paso abierto para el regreso a Jerusalén. Por último, los participantes plantearon sus sugerencias e interrogaciones acerca del derecho constitucional y debatieron el éxito logrado de estas elecciones tanto para el país como para el ciudadano para hacer frente a la conspiración tejida contra el país. El Ministerio de Exteriores expresó su enérgica condena a la explosión terrorista que apuntó hoy de nuevo contra la ciudad de Urumqi, capital de la provincia de Xinjiang, y de la amiga República Popular de China, que también se ha cobrado la vida de muchos de los ciudadanos, además de la caída de decenas de heridos. El ministerio dijo en un comunicado de que la repetición de estos actos terroristas que sacuden a la República Popular de China es una nueva evidencia sobre la focalización de este gran país y afirma una vez más la corrección de la visión del Estado sirio de que el terrorismo y los terroristas son los enemigos de la humanidad y de los pueblos y que Siria está librando una feroz guerra contra el terrorismo, por lo que merece un soporte y apoyo internacional en su lucha. El comunicado agregó también de que el
el Ministerio de Exteriores de la República Árabe Siria de nuevo expresa su profunda preocupación por la propagación del terrorismo que se ha hecho evidente en todo el mundo y que este terrorismo cruza las fronteras, y le exige así a la comunidad internacional una vez más moverse seriamente para hacerse frente y rendir cuentas a los países y organizaciones que lo apoyan. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso condenó los ataques terroristas con proyectiles de morteros que apuntaron ayer contra los civiles en las proximidades de la mezquita Al-Imán, en el barrio de Masra, en Damasco. El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que debido al bárbaro bombardeo llevado a cabo por los combatientes de la oposición armada, numerosos barrios densamente poblados en Damasco y en las otras ciudades sirias que se encuentran expuestos a graves peligros. El jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo de la Duma rusa, Alexei Boskov, manifestó de que el referido consejo decidió enviar observadores a las elecciones presidenciales en Siria. Boskov explicó que la misión de observadores abarcará al presidente del Consejo de la Propiedad, señor Sergei Gafeblov, representante del Partido Comunista, y el miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, Iván Kativka, con el Partido de la Rusia Unificada. El presidente iraní Hassan Rouhani aseveró la necesidad de la coordinación y la cooperación entre los países del mundo con el fin de hacer frente a la violencia y al extremismo y para resolver así los problemas que presencia el mundo en muchas áreas. Rouhani manifestó de que el terrorismo y la violencia no se refiere a un área específico, sino que se traslada de una zona hacia la otra. Rouhani declaró en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Shanghái, China, en el marco de la cuarta conferencia de la Organización de Interacción y de Medidas de Fomento de Confianza en Asia, en que en muchos casos los estados y las grandes potencias desempeñan un papel de apoyo a los grupos terroristas y que la única manera para lograr la estabilidad es a través de la interacción de todos los países de la región, y agregó también de que la propuesta de Irán para hacer frente a la violencia y al terrorismo plantado en las Naciones Unidas fue elaborada sobre esta base. El mandatario iraní habló sobre la visita de funcionarios de algunos países a Irán y su visita a algunos países, describiéndolas de buenas, fructíferas y constructivas, y agregó de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió un encuentro para una mayor cooperación con Irán a nivel regional, en particular con respecto a Siria y la entrega de ayuda humanitaria a la misma. Y ya quedamos por finalizados, recordando los titulares del día de hoy nuevamente. Rusia y China vetarán contra cualquier proyecto de resolución para remitir la cuestión de Siria a la Corte Penal Internacional. Un comunicado del Comando General del Ejército de las Fuerzas Armadas confirma el éxito de las operaciones militares alrededor de la prisión central de Alepo. El presidente iraní convoca desde China para hacer frente al terrorismo y la violencia en la región. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en idioma español, y que pasen muy buenas noches.